Bueno, seguimos y ahora quiero dedicarle un momento que creo que es muy interesante, que nos concentremos en el cuerno pequeño del capítulo 8 y el cuerno pequeño del capítulo 7. Como hemos dicho, el capítulo 7 es el cuerno pequeño, surge del contexto de los reyes de la tierra, de los reyes de este mundo, de los gobernantes. Es un gobernante sobresaliente, con inteligencia superior. Evidentemente va a encontrar soluciones a los grandes problemas que afligen a la humanidad y va a controlar las naciones del mundo. Como hemos visto, es en este tiempo, fíjese qué interesante, capítulo 7, el versículo 13 a 18, que Daniel ve la venida de Cristo, la venida del Señor en las nubes, ¿no? Es en este tiempo de la manifestación del cuerno pequeño. Pero el cuerno pequeño del capítulo 8 está en pertenece a la época del Imperio griego. Y entonces no es el anticristo, pero sí es una figura que muestra ciertas características que tiene el anticristo. Entonces quiero invitarles por lo menos en mi página es la 41, ustedes deben tener otra porque el material de ustedes está tipiado y puede tener alguna modificación. Tienen que ir al capítulo 8, la visión del carnero, etc. Y después versículos donde encuentra usted cuerno pequeño, versículos 9 a 18. Dice, el cumplimiento histórico de este cuerno pequeño fue en Antíoco Epifanes, rey de Siria, que invadió Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo? Y ahí lo tiene. Quitó el sacrificio del templo, cambió la adoración judaica por fiestas paganas, mató al sumo sacerdote y ofreció el cargo al mejor postor, sacrificó un cerdo sobre el altar. Esto lo hizo Antíoco Epifanes. Como dije, aquí nos muestra el perfil del carácter del anticristo. El anticristo no solamente trata de gobernar el mundo, de hecho es el príncipe de este mundo, solamente que no puede gobernar con su completo poder porque por la presencia de la iglesia, del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio. Pero también el anticristo trata de penetrar en la casa de Dios, ¿no? En este caso fue el templo donde se adoraba al único y verdadero Dios en Jerusalén. Y tengamos presente que el espíritu del anticristo procurará entrar a la casa de Dios, que hoy el templo de Dios es la iglesia, ¿no? ¿Qué dijeron los apóstoles? Los apóstoles dijeron que oiremos doctrinas de demonios y soplarán viento de falsas doctrinas. Y como Pedro dice, como vinieron falsos profetas al pueblo hebreo, también vendrán falsos maestros a la iglesia. Muy poquito tiempo después, Judas dice, ya están entre nosotros, ya estaban adentro de la iglesia. O sea que, ¿qué hay detrás de la falsa doctrina? Hay una persona que se equivocó, un predicador, un maestro equivocado por distintos motivos, o hay algo más que un simple error humano. Las falsas doctrinas son generadas, motivadas, incentivadas por espíritus demoníacos, con una capacidad sobrenatural para producir errores y conducir al engaño a los creyentes. Y acá vemos la actividad del espíritu del anticristo en toda esa incursión de extrañas doctrinas que han penetrado en el pensamiento del cristianismo hoy, y también fue ayer, y también sucedió en otras épocas de la historia de la iglesia.
No es que es ahora, siempre existió. Posiblemente en estos tiempos en que vivimos, en estos tiempos finales, vemos una fuerte incursión de la actividad del espíritu del anticristo. Cuando nosotros hablamos de doctrinas erróneas, no simplemente estamos hablando de alguien que está equivocado, estamos hablando de una actividad oculta que está trabajando, penetrando dentro del pensamiento del cristiano. ¿Por qué? Porque el objetivo del anticristo, del espíritu del anticristo, es penetrar en la casa de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Primero, quitó el sacrificio del templo. O sea, cambia el método provisto por Dios para la reconciliación. Dios había provisto un sacrificio, está en la ley de Moisés. Perdone. Y antes de la ley de Moisés, Adán sabía que tenía que ofrecer un sacrificio. O sea, este método lo cambia, lo modifica. Fíjese las falsas doctrinas que ofrecen otros métodos para recibir los bienes de Dios. Y no quiero hacer mención de ninguno para que nadie se sienta molesto ni me critique después. Pero las falsas doctrinas desplazan, dejan a un lado lo que Dios ha provisto para la reconciliación e instalan otros métodos. Y hay una variedad de nuevas enseñanzas que se han instalado en el culto a Dios. ¿Quién promueve todo esto? No hablemos de personas ni apellidos. Detrás de estos apellidos está plenamente activo el espíritu del anticristo. Algo más. Cambió la adoración judaica por fiestas paganas. O sea, en el culto hebreo, como están en los salmos, se adoraba, se cantaban salmos, música reverencial, bueno, dependiendo de la fiesta, en las épocas, era muy reverencial lo que se realizaba en el culto. Todo esto cambió. Y introdujo música pagana adentro del mundo, adentro del templo. Y echó fuera la adoración espiritual como así se hizo, siempre se hizo. Entonces, vaya viendo usted toda esta gran reforma, por llamarle reforma, ¿quién la está motivando? Donde tengamos una alabanza con más contenido erótico, sensual que espiritual. Esto nos muestra que ocultamente está operando el espíritu del anticristo. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Punto 3. Mató al sumo sacerdote y ofreció el cargo al mejor postor. O sea, el ministerio se transformó en un negocio económico. La gente con ministerio, las personas que habían sido puestas por Dios para la administración, los sacerdotes, los mató, los eliminó, y allí en este lugar puso gente que ponía plata, ¿no? Era un negocio, la transformó el ministerio en un negocio. Quiero decirles, y ustedes lo deben saber, que el ministerio espiritual hoy está siendo severamente atacado por difamaciones, por acusaciones. Es un ataque realmente, parecería que viene del mismo infierno, ¿no? Los que quieren servir, que tienen un llamado y quieren permanecer en la verdad, son severamente cuestionados, y si los pueden dañar, y si les fuera posible dañar, lo van a hacer. Hay pastores que han tenido que renunciar por causa de difamaciones. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué mala está la gente? No, hay una actividad del espíritu del anticristo tratando de destruir el ministerio puesto por Dios para instalar un ministerio, como decimos en Argentina, trucho, ¿no? Que va a ir por intereses económicos, por intereses de fama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de todo esto o debajo de toda esta
esta actividad, lo que nos muestra el perfil del carácter de Antíoco Epifanes, figura del anticristo, todas estas cosas que vemos hoy, no es otra cosa que la actividad oculta del espíritu del anticristo. ¿Qué vamos a hacer? Alguien dirá, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Qué horror! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Conocer la Escritura, saber que esto es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, que esta es la actividad que cada vez se acrecienta más, cada vez es mayor. Y bueno, tenemos que orar, ser fieles, orar los unos por los otros, cuidar el ministerio, orar por los que tienen ministerio, reconocer dónde están los verdaderos ministerios en la iglesia, puestos por Dios, orar por ellos y cuidarlos, porque el fuerte ataque que vendrá, que ya está y se va a incrementar, es hacia el ministerio puesto por Dios, los ministros puestos por Dios. Y esto no lo digo yo, usted lo ve en la Escritura, en la figura de Antíoco Epifanes, que nos muestra este perfil de cómo trabaja el anticristo. Bueno, volvemos ahora al cuerno pequeño, de la cuarta bestia, o sea, del capítulo 2, ¿no? Que ya lo vemos ¿cómo? Lo vemos en esta revelación, dice, hace guerra contra los santos. Después vamos a ver, cuando lleguemos a Apocalipsis, la terrible persecución que experimentan el pueblo judío, ¿no? Es impresionante la persecución, porque es el objetivo de Satanás, del anticristo, destruir al pueblo de Dios. Y hoy ya estamos viendo este proceso de daño hacia el pueblo de Dios, y no me refiero al pueblo judío, nos referimos a nosotros, a la iglesia, a través de distintos métodos, falsas doctrinas, cambio de la verdadera adoración, destruyendo el verdadero ministerio. O sea, hay un ataque muy sutil y vemos la operatividad del espíritu del anticristo en plena acción en estos tiempos en que estamos viviendo. Naturalmente, este ataque, esta actividad no puede desarrollarse en toda su plenitud. Lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es que el anticristo va a instalar en el mundo la falsa religión, el gran engaño, la gran mentira. Ya está operando la falsa religión, pero como dije, no está con la plenitud de su poder. Está contenida, está controlada, como lo dice Pablo, ¿no? Ya está en acción, pero al presente hay algo que lo detiene, que es la predicación del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo en este mundo, impide que el espíritu engañador del anticristo pueda avanzar sobre toda la sociedad. Pero sí debemos reconocer que como nunca antes, y al menos yo lo observo por causa de mi edad, hay una gran actividad del espíritu engañador del anticristo en el mundo. Por supuesto, es su campo, es su zona de trabajo libre, pero también ha logrado abrir brechas y entrar en el pensamiento del cristianismo. Quería hacer estos comentarios acerca de este cuerno pequeño del capítulo 8 y el cuerno pequeño del capítulo 7, ¿no? Espero hayan entendido esta relación que hay y la importancia de reconocer. Es una palabra profética que nos pone al día con las cosas que están sucediendo y con lo que va a suceder más adelante. Bueno, voy a cortar un poquitito el video, voy a ir con otro en un momentito más para reubicarme a ver cómo avanzo en la clase de hoy.